Hola, soy María Teresa Priego. ¿Cómo están? Sabemos que la adolescencia es una etapa particularmente compleja en la vida. El abandono de la infancia, el proceso iniciático hacia la vida adulta, la rebelión que viene con la búsqueda, por un lado, de pertenencia y por el otro, de una identidad que no sea propia. No se transita sin confrontaciones y desgarraduras. ¿Qué sucede cuando el desafío de las adolescencias coloca a las y los jóvenes en conflicto con la ley? Cada historia es única, pero existen constantes que colocan a las y los adolescentes en circunstancias de una mayor fragilidad, de una confusión más inquietante. ¿Cómo podríamos prevenir? Una vez que la ley irrumpe en una vida tan joven, ¿cuáles son los caminos para que una sentencia no sea una condena? Para conversar de las y los adolescentes en conflicto con la ley, nos acompaña hoy Claudia Alarcón Zaragoza, investigadora de CIG-UNAM, especialista en literatura, filósofa, doctora en Ciencias Sociales y Humanidades. Quédese con nosotros. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo abiertamente. La adolescencia es ese complejo rito de pasaje entre la infancia y la edad adulta. La agudización de una búsqueda identitaria marcada por cambios físicos y psicológicos. El psicólogo especialista en adolescencia, Stanley Hall, la llamó ese nuevo nacimiento. Ese periodo de tormenta e ímpetu. Pero a quien la tormenta persigue necesita un espacio para resguardarse. Quien podría vivirse sobrepasado por sus ímpetus necesita límites. Limitar no es reprimir, sino contener. Ese vaivén entre la necesidad de libertad y de independencia y la necesidad de vínculos sólidos y dependencia. Él, la adolescente, desafía porque se está construyendo, porque desea una vida del umbral de la casa hacia afuera, crear pertenencia con sus pares. La amiga, el amigo íntimo, la banda, la espera de un amor idealizado. ¿Pero qué vive del umbral hacia adentro? ¿Qué infancia precedió a esa llegada a la adolescencia? Quien es amado es muy probable que aprenda a amar. Quien es escuchado tiene muchas posibilidades de escuchar. Quien tiene la certeza de existir para otros respetará otras existencias. ¿Qué sucede cuando la tormenta de la transición se suman el abandono y la desesperanza? ¿Qué sucede cuando la repetida demanda de amor se queda cada vez sin respuesta? Cuando la violencia se impone, cuando el lugar más inseguro es la casa familiar, cuando de quienes hay que protegerse son justo las personas que estaban supuestas a proteger. El conflicto con esa ley humanizante que las y los adultos no pudieron encarnar se estalla en el conflicto con la ley con mayúsculas. O tantísimas veces que el amor sí estuvo y no lo pudo todo, porque la violencia esperaba allá afuera, la discriminación, la marginalidad que coarta un horizonte de futuro. Bienvenida, Claudia Alarcón. Claudia ha trabajado modelos de tratamiento para adolescentes que no implican privación de la libertad. También diseñó un mecanismo restaurativo para la atención y la comprensión afectiva de la experiencia de vida de adolescentes en conflicto con la ley penal. Claudia, me da mucho gusto que estés aquí. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. A mí me gustaría primero preguntarte, cuando hablamos de adolescencia, si nos ubicas, ¿cuáles son los parámetros para elegir las edades? Porque hay todo un conflicto en esta discusión, ¿no? Sí, hablamos, si lo vemos desde una perspectiva histórica, lo que hemos entendido por adolescente ha cambiado, ¿no? Hace, no sé, 200, 300 años, una persona adolescente, a lo mejor si estábamos hablando de alguien de 9, 10, 11, 12 años, ¿no? Ya 13, 14 años ya se empezaba a considerar una persona adulta, ¿no? Claro, la vida era mucho más corta, ¿no? La vida era más corta, las relaciones con la vida adulta eran distintas. Incluso lo vemos ahora, ¿no? En la etapa en la que se considera gente joven, pues estamos hablando ya incluso hasta los 29 años, en el caso de, en un sentido ya más de abstracto, ¿no? Cualquier persona que esté en ese concepto, en ese margen, y hay muchos factores que nos hacen pensar que la vida adolescente se puede hacer como plástica, ¿no? Se va como extendiendo.
Sin embargo, y desde el enfoque más de análisis y de estudio de lo social, también hay muchos debates, hay muchas discusiones de qué estamos entendiendo por adolescentes. Hay personas que no les gusta la categoría como tal, porque la encuentran que es estigmatizante, que es limitativa, que implica restringir las capacidades. Pero en mi caso, concretamente, pues yo estoy pensando en adolescentes en conflicto con la ley penal, que está muy establecido por la ley, por el Estado en este caso, en donde se sitúan personas entre los 12 años y los 17. Aunque vamos a ver que en temas de privación de libertad, eso implicaría de 14 años a 17 años, 364 días cumplidos, ¿no? O sea, lo que nos acabas de decir es que si una persona de 13 años comete un delito, ¿qué sucede? Depende del delito. Okay. Del lenguaje común, digamos, hablamos de delitos graves y delitos no graves, ¿no? Un poco para tener en mente, no sé, pensando, por ejemplo, el robo, ¿no? Principalmente, que es el tipo de delitos que suelen cometer los adolescentes, ¿no? Si hablamos de robo, no se considera un delito grave, pero si es un robo con violencia, donde hay armas, donde hay lesiones, pues entonces ya estamos hablando de un delito que escaló a un estado de gravedad. Pero por delitos ya, digamos, cuando hablamos de delitos vinculados con el sistema de internamiento, estamos hablando de delitos graves, que sería homicidio, extorsión, secuestro, privación de libertad, ¿no? Que no necesariamente es en el sentido del secuestro, sino, por ejemplo, un chico que entra a robar a una casa y las personas de los propietarios de la casa están adentro, pues allá hay un delito de privación de libertad también, ¿no? Entonces ya allí el delito se vuelve un delito mucho más grave. ¿Qué tanto ha avanzado con el tiempo la delincuencia adolescente? Porque me estabas hablando, y si me explicas lo que me dijiste hace un momento con respecto al aumento en las mujeres. Si pensamos desde una perspectiva criminológica, o sea, desde lo que ha hecho la criminología históricamente, podemos decir que el fenómeno del delito juvenil se ha sofisticado, se ha incrementado, y por sofisticado me refiero... Empeorado. No solamente empeorado, sino que la forma en la que los adolescentes cometen delitos ya implica una escala de organización. O sea, ya no son los chavitos que salen y que a lo mejor empiezan a delinquir como travesura, o que hay una condición de precariedad y entonces roban la cartera, roban el celular, ¿no? Sino que se ha sofisticado en el sentido que es cada vez más común que los adolescentes integren alguna banda delictiva, que puede ser desde una banda del barrio, como puede ser un cártel, ¿no? Una banda de delincuencia organizada como tal. Que eso es algo que vamos a ver en la frontera norte muchísimo, por ejemplo. ¿Y cómo sucede? Porque es más voluntario integrarse, pregunta, a la banda del barrio que al crimen organizado. O sea, ¿cómo se dan esas integraciones? Es una pregunta es una pregunta fundamental y que me parece que es importante detenerme un poquito en ella por lo siguiente. Muchas de las teorías que se han desarrollado en torno a estudiar la vida delictiva del adolescente transitan entre la idea de que los adolescentes, dado que no tienen capacidad de controlarse, que sus emociones están desbordadas, que se sienten invencibles, que hay teorías incluso que el cerebro, que el lóbulo frontal no se ha desarrollado de manera suficiente y que eso los hace como más propensos a que sean fácilmente cooptables, fácilmente pues que se les convenza de manera muy fácil para vincularse a la delincuencia. Sin embargo, históricamente tenemos una población, en el caso del país, que ha estado muy marginada, muy segregada. Ahorita podemos hablar de cifras de cómo ha cambiado los niveles de pobreza, cómo se establecen los criterios para definir qué población es la que está en pobreza extrema, en pobreza, cuál es la clase media. Pero en el caso, cuando se trabaja de cerca con los adolescentes, lo que se encuentra es un
estatus de precariedad histórica que han venido heredando, ¿no?, generaciones de adolescentes y generaciones de niños a otros. O sea, ¿te refieres a precariedad material? De todos tipos. En términos emocionales, eso me gustaría. Precariedad material que deriva en una precariedad afectiva, en una incluso me gustaría ponerlo más en términos de una precariedad existencial. Es decir, ¿con qué le voy a dar sentido al mundo? Por ejemplo, un trabajo una de las actividades que hicimos recientemente, que hice con una colega allí del CIEG, Nina, que es una artista que trabaja también allí temas de género conmigo, bueno, ahí en el CIEG. Estuvimos con con un grupo de mujeres que están privadas de la libertad, trabajando temas de colectividad, ¿no?, afectos colectivos. Y uno de los ejercicios tenía que ver con hacer una interpretación abstracta de lo que es la muerte. Entonces, ¿cómo se relacionan ellas con la muerte? Si uno habla de la muerte en un espacio en donde todas las chicas están vinculadas con la ley penal por haber cometido homicidio, uno pensaría que ese es un tema relevante, ¿no? Es un tema que está vivo, que está presente, que pues sobre el que se dialoga, sobre el que se reflexiona. Y cuando lanzamos el cuestionamiento sobre la muerte, ninguna se sintió interpelada, ¿no? A ninguna le pareció que ellas tenían algo que decir sobre la víctima que las había llevado al sistema. O sea, lo que nos hace deducir que hay una especie de distancia emocional con respecto a la otra y al otro, en la cual no eran exactamente personas vivas, esas a las que les quitaron la vida. No pienso que sean tanto como no personas vivas, sino personas que no pertenecen, o sea, que no les son bajo ninguna circunstancia entrañables, ¿no? O sea, podemos hablar y decir, bueno, no hay empatía, no hay ¿no? Pero eso nos haría correr el riesgo de reforzar teorías como las teorías de la psicopatía y olvidarnos de que todas estas adolescentes comparten condiciones de precariedad económica, de precariedad familiar, de precariedad patrimonial, de precariedad de cuidados, precariedad espiritual, si lo queremos ver en un sentido de conexiones. No es la intención de estigmatizar, sino simplemente decir que esa suma de precariedades produce una dificultad para acceder a las propias emociones. Quizás más bien se construyen emociones que responden a un estatus de supervivencia, a diferencia de que si tienes todas tus o muchas necesidades cubiertas o la garantía de que tienes un espacio seguro con tu familia, sea quien conforme tu familia, pero sabes que de alguna manera tienes ese respaldo, entonces allí hay una relación afectiva con el mundo en donde las emociones te van a ir enfocando y te van a ir como conduciendo a ello. Si vives en un estado de supervivencia y de precariedad y de amenaza, esas emociones están, ¿no? Esas no se omiten, no se reprimen. La diferencia es que lo que hacen es mantenerte en un estado de supervivencia, ¿no? Nos vamos a tener que interrumpir un momentito, vamos a un corte y regresamos. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Lo que vemos en pantalla son objetos creados por algunos de los más de 3,000 niñas y adolescentes inmigrantes recluidos en el campo de detención de Tornillo, en Texas, entre junio del 2018 y enero de 2019. Seguramente lo recuerdan. Ellos no cometieron delito alguno, ellos no tenían problemas con la ley tuvo un problema, inventó un problema hacia ellos. Eran menores no acompañados o que fueron separados de sus personas adultas significativas en la frontera entre México y Estados Unidos, originarios sobre todo de El Salvador, Honduras y Guatemala, demandantes de asilo, retenidos en el campo, privados de sus familias, sumergidos en el desamparo y la incertidumbre. Fueron convocados como un ejercicio de arte terapéutico a crear objetos que les recordaran sus lugares de orígenes.
Integrantes de organizaciones de apoyo a personas migrantes les ofrecieron pinturas y los materiales a mano. Niñas y adolescentes pintaron cantidades de pájaros, iglesias, cacerías, la cancha de fútbol. Algunas piezas fueron rescatadas de su destrucción antes del cierre del campo. Los nombres de las y los autores estaban rayados. Con estas obras se armó la exhibición On Cage Art o Arte Liberado, arte fuera de la jaula o de la caja, un viaje identitario en circunstancias de aislamiento y de ruptura con los orígenes. Clau, tú estabas comentando de este ejercicio que hicieron con las mujeres en reclusión. ¿Qué pasó después de que ellas no identificaron, a pesar de estar allí por homicidio, que la muerte de la otra persona tenía algo que ver con sus historias? Digamos que mi interpretación de lo que sucedió allí es que lo que vimos fue cómo hay un vínculo entre el grupo al que ellas se sienten integradas, ¿no? Al grupo en el que ellas se sienten del cual son parte, y todo lo que está más allá de eso, que sería el resto de la sociedad. O sea, es decir, estas mujeres, una de las constantes que aparece es una historia, una vida familiar de muchísimas violencias de género, ¿no? De violencias físicas, de violencias de abusos sexuales, de acosos, de explotación sexual, que ese es uno de los temas más preocupantes en mi opinión, de desatención de salud, de embarazos adolescentes y a veces embarazos siendo niñas, ¿no? Embarazos a los 11 años, 12 años, exclusión de cualquier tipo de beneficio familiar como la educación, un estado de libertad, ¿no? O sea, son como muchos factores. Todo eso lo que hace es que estas mujeres, en ese tránsito entre que cometen un delito, pasan por el sistema y salen, lo que hace allí el sistema es que está conformando muchas cosas en sentido de integración, de cuál es mi grupo, quiénes son las personas con las que yo me siento identificada. Ellos le llamarían un golpe de realidad también, ¿no? Esta relación con el entorno y con la realidad, de que si yo cometo una falta, tengo que pagar por ella. Por ejemplo, paréntesis, ahora que hacía un ejercicio con ellas, una chica me decía, yo no sabía que existía la cárcel, ¿no? O sea, yo cuando empecé a delinquir, no sabía yo qué me iba a pasar, pero en realidad yo ni siquiera sabía que existía un lugar donde llevaban presas o presos a las personas que cometían un delito. Entonces, o sea, no sabía que la ley existía. Ajá, exacto. Porque hacia adentro del núcleo familiar, la ley no escrita no había funcionado. Exacto. El sistema de normas está circunscrito a esas lógicas de convivencia de la vida precaria. Y en la vida precaria, las leyes como tal se quedan afuera, ¿no? O sea, porque claro, es esta idea de la corresponsabilidad del Estado, pero al mismo tiempo es el señalamiento de quienes han vivido en la precariedad por una falta de compromiso, de seriedad. O sea, tengo la impresión que nos estás hablando de adultas y adultos que no supieron contener y poner límites, no tuvieron esa posibilidad. No sé si tanto como poner límites. Bueno, no pegarle, no violentar a una hija o a un hijo es un límite que uno tendría que autoimponerse. A eso me refiero. A los límites de los adultos, claro, de la vida adulta, sí, exacto. Sí, porque no hay un reconocimiento de persona, ¿no? Sobre los niños, las niñas, los adolescentes. No se les reconoce como personas. Y eso está de fondo en el trato que se tiene con ellos. Te quisiera retomar una palabra que me gustó mucho que tú dijiste hace un rato. Tú dices, ellas no se reconocían en tanto que homicidas porque no habían asesinado a alguien que les fuera entrañable. Y quisiera ligarlo con la pregunta anterior de, ¿habrá jóvenes que entran, que eligen pertenecer a una banda, ¿no? Hay otros que son forzados. Esos que eligen es la búsqueda de algo que pudiera ser una pertenencia y que tuviera algo de entrañable, ¿no? Sí,
pero yo lo pondría en estos términos. Y me voy a referir a muchos, porque me gusta mucho hablar de cosas que suceden cuando estoy trabajando con ellas, porque creo que eso nos describe mejor la experiencia, ¿no? Recientemente publiqué un texto que tiene que ver con una crítica a esta idea del sentido de pertenencia, que esa es como una idea muy generalizada en temas de delincuencia juvenil. Lo escuchamos de manera muy común. Bueno, en temas de la vida de cualquier ser humano, ¿no? Pero en el caso de los adolescentes, bajo esta mirada proteccionista, adultocéntrica, como que muchas veces se tiende a decir, claro, es que ellos lo que están buscando es pertenencia, ¿no? Pero ¿cómo pensar la pertenencia de una forma que no estemos comprometiendo la idea de que esos adolescentes no tienen otras opciones? O sea, porque a veces la pertenencia, lo que estamos entendiendo por pertenencia es el lugar en donde yo me siento bien, el lugar en donde yo me siento reconocida o un reconocimiento de identidad, ¿no? No sé, a lo mejor mis pares en ciertos espacios, ¿no? Las cosas que me gustan, practicar algún deporte, la música, ir al cine, ¿no? Eso nos va construyendo como dinámicas de pertenencia en donde encuentro afinidades. Si nosotros reconocemos que en ese sentido los adolescentes en vida precaria lo que tienen es esa opción, pues claro que ese va a ser su espacio de pertenencia, ¿no? ¿Qué necesitaríamos? Necesitaríamos otro tipo de dinámicas. Y vuelvo al ejemplo que quería comentar, que trabajando con esta idea de la pertenencia hablábamos de que era una vida precaria, porque eso es algo que ellas no se habían preguntado, ¿no? ¿Qué significaba la precariedad? Entonces, hablando de la vida precaria y del sentido de pertenencia, dijo una de ellas de manera muy clara, bueno, primero que me saquen de la precariedad y después que me digan a dónde puedo pertenecer y a dónde quiero pertenecer. Porque sin otras condiciones, esto es a lo único que puedo yo pertenecer. Entonces, ¿qué estaba sucediendo allí? Pues era un reconocimiento de que acepto esto porque eso es lo que tengo, esto es lo que hay. Que no quiere decir que ella lo tuviera consciente cuando cometió sus delitos, ¿no? Porque yo les decía, bueno, ¿y ustedes en qué sentido reconocen que lo que estaban haciendo era algo no solo ilegal, sino que estaban generando un daño a otras personas? Y esa reflexión es todavía muy nebulosa, ¿no? No es tan clara. Y uno podría decir, bueno, pues es que a lo mejor allí hay algo ya pues muy arraigado, ¿no? La educación familiar, porque pues muchas veces hay un ambiente criminogénico, ¿no? O sea, hay una familia que normaliza las prácticas delictivas como parte de, incluso hasta de una experiencia laboral, como una forma de avance o de recorrer, ¿no? de una vida exitosa, ¿no? A veces son los adultos mismos quienes hacen como este tipo de ritos iniciáticos de, pues te regalo un arma, te enseño a usarla, no eres hombre hasta que no tengas tu primer muerto, ¿no? Este tipo de cosas que, claro, acaban siendo esa parte de la vida, de la norma adentro de esos lugares, y allí están las relaciones entrañables, ¿no? No están afuera. Pero es el mismo que golpea, que no respeta. Exacto. Y que te manda a delinquir. Claro. Tú estabas hablando de los porcentajes en términos de delincuencia de las mujeres adultas y de las adolescentes. ¿Me dirías, por favor, de nuevo? En el caso de las mujeres adultas, la población promedio más bien hablemos de población privada de libertad, porque no hay que olvidar que muchas de las personas que están privadas de la libertad no son responsables del delito que se les imputa, ¿no? O hay una condición compleja en sus casos. Pero bueno, en población total, en caso de mujeres, de personas adultas, el promedio más o menos es 5.4% de personas, de mujeres que están privadas de la libertad. Población total se mantiene entre 220,000, 230,000 más o menos, ¿no? Ahí estaríamos hablando de mujeres de más de 18. De más de 18 años que cometieron un delito
y entonces fueron privadas de libertad. 5%. 5.4, ¿no? 5.4. Que ha crecido, se había mantenido mucho entre 4 y fracción, 5, y en los últimos 10 años ha crecido ese 0.4. Y en el caso de las mujeres el promedio son el 10% de población total. De las adolescentes. De las adolescentes, de población total. El 10%. Sí. ¿Y cómo ha ido creciendo? Es altísimo. Sí, en porcentajes. Sin embargo, la percepción de las políticas de Estado las considera como una minoría a la que no es necesario atender de manera muy particular, ¿no? Como que además se complementa con una serie de factores culturales asociados con la masculinidad, ¿no? De que los hombres tienen mayor tendencia a la vida delictiva por el tema de las masculinidades, porque son más violentos, porque son más agresivos, porque tienen que mostrar un estatus de poder en la comunidad, etcétera. Y entonces se asume que hay que trabajar muchísimo con la población varonil, porque pues son más en general, ¿no? Y este 10%, si bien es cierto, coincido contigo, que es un porcentaje importante, la percepción que se tiene del trabajo que se hace con las mujeres no es tan relevante porque solo es el 10%. Y entonces allí nos encontramos que en términos cuantitativos... por el momento es el 10% y seguirá creciendo. Claro, o sea, y allí lo que habría que ver es en términos cualitativos, ¿no? Específicamente, qué es lo que está haciendo que las mujeres se estén vinculando de manera más común con delitos graves, ¿no? Con delitos de alto impacto. Y desde tu experiencia y tu investigación, ¿qué es lo que está provocando esto? Yo creo que son factores, pongámoslo en estos términos. Hay 3 componentes que están presentes en la vida, en una vida que se ha experimentado cercana al delito. O sea, es decir, si tú eres una persona que está cercana todo el tiempo a experiencias delictivas, no como alguien... Bueno, en términos generales, ¿no? Alguien que está vinculado a la experiencia delictiva, hay 3 elementos que están presentes. Uno es conflictos que cuesta trabajo resolver, ¿no? Conflictos que es difícil que podamos resolver o que no sabemos cómo resolver, o que las dinámicas de cierta comunidad indican que los conflictos se resuelven a golpes, a balazos, a este tipo de agresiones. El otro sería la violencia. Una violencia recurrente, permanente, una violencia que se ve y una violencia que no se ve, ¿no? No solamente en términos de agresiones físicas, sino también de omisiones. O sea, toda esa violencia que se recibe en razón de género, por ser mujer, por ser niña, por ser adolescente, y que está allí, ¿no? De manera presente. Y el otro sería el daño que implica esas violencias. Y entonces tienes algo que yo llamo que es un ciclo de dolor. Ese ciclo de dolor está permanente todo el tiempo. Entonces tienes conflicto, tienes una violencia, generas un daño o recibes un daño. Ese daño a su vez se convierte en un conflicto. Y ese conflicto... Y entonces ese ciclo de dolor está permanentemente todo el tiempo en la vida de estas mujeres, de estas niñas y estas adolescentes. Vamos a interrumpir tantito para ir un corte y regresamos con la violencia por omisión. Quédese con nosotros. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Seguimos con nuestro tema, las y los adolescentes en conflicto con la ley. Estamos conversando con Claudia Alarcón. Claudia, ¿nos puedes explicar? Me parece importantísimo lo que dijiste. ¿Qué es la violencia por omisión? Porque creo que eso es muy común en la gran mayoría de las familias. Sí. Pensemos en casos específicos. Por ejemplo, una familia donde hay hijos varones e hijas mujeres. Si hay dinero para mandar solamente algunos cuantos a la escuela, ¿a quién van a mandar? A los varones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las mujeres estamos, ¿no? Todavía sigue permeando la idea de que estamos destinadas a
cuidar a la familia, las labores del hogar, si la familia se dedica a algún tipo de trabajo informal, generalmente, pues entonces son las mujeres las que van a estar acompañando a la mamá, a la abuelita, a la tía, etcétera, ¿no? Entonces, ¿quién no va a ir a la escuela? Las mujeres. O sea, menos oportunidades. Sí, exacto. Pero eso allí está implícita una violencia, ¿no? Es una Claro. violencia que restringe la posibilidad de construir un desarrollo personal, de construir una identidad, de encontrar espacios de pertenencia, de explotar todas las habilidades y las capacidades. Tú hablabas también, pero decirle a un varón, tú tienes que ser rudo, pareces niña. O sea, no concederle acceso a ciertas partes de sí mismo también es violencia por omisión. Claro, también. Sí, lo vinculaba un poco con lo que hablábamos previamente de las mujeres, ¿no? Que está haciendo que las mujeres estén cada vez más dispuestas o más relacionadas con vida delictiva. Creo que tiene que ver con eso, pero sí, sin duda, ¿no? A los varones, a los niños, a los adolescentes varones, también se les imponen estas formas, ¿no? Y que muchas veces responden a tú tienes que ser rudo, y ser rudo es asesinar a alguien, ¿no? En el extremo, sí. Claro, o sea, a veces ahí está, ese es digamos que ese es el rango que se fija dentro de la familia para reconocer que ya te has convertido en un hombre. Pero tenemos otro tipo de cosas, como por ejemplo el consumo de sustancias, también está vinculado con temas de masculinidad, ¿no? Si no bebes, pues es que eres maricón, ¿no? Como es que si no usas ciertas, estoy citando, ¿no? Obviamente. Sí, claro. Si eres una persona un niño que expresa lo que siente, pues entonces no estás siendo lo suficientemente hombre, ¿no? Si demuestras cariño a la gente de tu familia después de cierta edad, o a veces incluso siendo niño, tampoco eres lo suficientemente hombre. Entonces hay una omisión, una represión, ¿no? Es una omisión que se convierte en una represión en donde esa masculinidad se está convirtiendo a partir de todo lo que no me permiten ser. No solamente lo que me obligan a ser, sino lo que no me permiten ser. Y en el caso de las mujeres pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, trabajar con hombres y trabajar con mujeres hay una diferencia abismal. Con los hombres te tienes que sentar a rogarles que trabajen contigo. Con las mujeres, lo que sea que tú les ofrezcas, lo devoran, todo. Lo que les enseñes, lo devoran. Se paran corriendo a la biblioteca. Trabajamos en un espacio donde hay muchos libros, donde está la biblioteca, es una buena biblioteca la que tienen. Cualquier cosita que a ellas les genere inquietud, se levantan a buscar, ¿no? En la enciclopedia, en el libro de no sé qué, en el diccionario, y están sin parpadear, ¿no? Y sin embargo, en el caso de los varones, es una actitud de absoluta indiferencia. Entonces, con los varones hay que trabajar sola, ¿no? Generalmente es una relación 1 a 1, porque está la presión del colectivo, del grupo, de, ese que está poniendo atención no es lo suficientemente hombre, ¿no? Porque le están interesando. Se dio, lo derrotaron, ¿no? Claro, ya lo están contaminando, ¿no? Y en esas conversaciones que has tenido tú con los jóvenes varones que tienes que tener de manera personal, ¿qué surge? Pues mira, reconozcamos que hay 2 niveles de intercambios, ¿no? Hablemos en el caso, por ejemplo, de intersubjetividades, ¿no? Es decir, tú y yo nos entendemos bajo ciertas condiciones espaciotemporales, de a lo mejor ideas comunes, otras no comunes, ¿no? A lo mejor en algunas cosas podemos tener discrepancias, pero tenemos un objetivo común, que es dialogar sobre un tema particular. En el caso con los adolescentes, nada de eso está fijo, nada de eso es claro. Hay un momento en donde te encuentras, depende de su día, depende de sus condiciones, depende del momento en el que están, de su proceso, o si son adolescentes que están en medidas de externamiento,
pues también tienen otro tipo de presiones, ¿no? Son adolescentes que cometieron algún delito, que no están privados de la libertad, pero que están obligados a cumplir con algún programa bajo supervisión del Estado. Entonces son condiciones todas muy distintas. Si son adolescentes que vienen de alguna comunidad indígena, si son adolescentes que tienen algún tipo de daño cognitivo por haber consumido sustancias, si son adolescentes que están encerrados por un delito que no cometieron, no obstante cometieron otros delitos. O sea, hay una serie de particularidades. Y entonces, allí a mí lo que me interesa no es tanto indagar en esta búsqueda, porque ese no es mi objetivo. No busco causas, no busco explicaciones, sino busco reconocimiento mutuo, ¿no? O sea, ¿quiénes somos cada una de esas dos personas que estamos encontrando? ¿Y por qué eso es importante? Porque en ese reconocimiento ellos identifican cosas de sí que de otra forma no podrían tener si no es a través de la experiencia con otra persona. Es una cosa más, pongámoslo en términos más filosóficos, ¿no? Es decir, yo me reconozco en la medida que estoy en presencia de alguien más. De otra forma no me puedo reconocer, ¿no? Porque no hay ningún referente de absolutamente nada. En la medida en que estoy en presencia de alguien más dispuesto a reconocerme. Exacto. Porque claro, si no, claro, no se va a dar. Súper importante, ¿no? Súper importante. El tema de la autoestima. Ellos sienten curiosidad de saber por qué estás allí. Sí, sí. Me han preguntado varias veces que qué gano yo estando allí. Que cómo me beneficio yo. ¿Cuál es tu causa? Ajá, exacto. ¿Cómo me beneficio estando allí? Y pues nunca es la misma respuesta, porque también una va evolucionando, ¿no? Yo hace casi 10 años que empecé a trabajar de manera cercana con estas poblaciones y yo no me reconozco como la misma persona también, ¿no? ¿Qué se ha movido en ti? Mayor exigencia, mayor rigor. He fortalecido mi rigor para vincularme con ellos y con ellas. Es decir, a lo mejor al principio había muchas formas de llenar vacíos a cosas que yo no entendía, que venían más desde algo más emotivo, como hasta más sentimental, ¿no? Y ahora creo que la relación es de un compromiso afectivo muy serio, muy profundo, en el sentido de reconocer que cualquier cosa que yo haga tiene un impacto en ellos, en ellas. Mayor madurez en aceptar cuáles son mis límites, porque al principio me costaba mucho trabajo establecer límites, porque generalmente son historias muy complejas, ¿no? Muchas de ellas trágicas. Entonces, como que siempre decir, ¿qué más puedo hacer? Quiero hacer más, quiero hacer más. Y me di cuenta que eso no les ayudaba en absolutamente nada, ni a ellos ni a mí, ¿no? Y entonces, ahora establezco mis límites de trabajo. Entiendo que ellas y ellos son personas con claroscuros, con experiencias muy oscuras, con experiencias muy luminosas también, ¿no? en su forma de ser. Y creo que eso me permite trabajar con ellas de una manera mucho más poderosa en los alcances que puede tener lo que hacemos. Pero ¿no? Me imagino que confrontada así también vas leyendo tus propios claroscuros, ¿no? Sí. Y tus propios pánicos cuando dices hay cosas vacíos que yo trataba de llenar. Sí, uno de ellos es algo que creo que nos preocupa a todas las personas que trabajamos con población en condiciones de conflicto con la ley o de delitos, y principalmente delitos que pueden ser de muchísimo impacto social, es cómo no sucumbir ante la posibilidad de que estás frente a alguien que pueda hacer cosas terribles, ¿no? O que ha hecho cosas terribles, cosas inhumanas, cosas crueles, que ha sido una persona profundamente cruel con otro ser humano, que puedo ser yo o que puede ser alguien cercano a mí. Creo que esa es la parte más difícil de lidiar cuando se trabaja con personas que han cometido delitos terribles.
frente a quién estoy, ¿no? ¿Cómo mantienes? ¿Cómo haces que siga estando la persona, que siga estando una subjetividad que es plástica, que se transforma, que te puede decir, sí, hice cosas terribles, pero en realidad estoy sumergido en un profundo arrepentimiento y me cuesta mucho trabajo enfrentarme a lo que hice y reconocer que hice mucho daño, ¿no? Creo que esa es la parte más complicada. Por ejemplo, en alguna ocasión me tocó estar en una mesa en un evento junto a una madre buscadora y ella me decía, esos muchachos con los que tú trabajas y esos muchachos a los que tú defiendes son los que desaparecieron a mis hijos, ¿no? Responder a eso desde lo que yo hago me parece que es una de las cosas más complicadas. Pero mi solución ha sido, lo platico directamente con ellas, hablo abiertamente con los adolescentes, con ellas también, ¿no? No como alguien que hay que cuidar, hablo abiertamente sobre este tipo de cosas. ¿Y cómo sería? Por ejemplo, la experiencia del perdón, ¿no? Para ellas es un tema recurrente. ¿Cómo me perdono lo que hice? Porque ya pagué, ya estuve encerrada, me quedé sin familia, tuve que dejar a mi hijo, a mi hija, porque las que son madres. Ya tuve que renunciar a muchas cosas y sin embargo, ¿qué sigue después, no? ¿Cuáles son esas opciones? ¿Cuáles son esas oportunidades? Y entonces el temor frente a la familia de las víctimas es algo que atormenta de manera muy abierta, ¿no? Entonces, ¿cómo llevar eso a otro nivel en donde ellas pueden realmente construir una reflexión que pone en el centro a la familia de las víctimas o a la víctima de manera consciente? Eso es muy complicado, ¿no? Pero hacerlo de manera abierta, en donde ellas pueden decir, hablar abiertamente cómo se sienten, cómo lo viven, lo que temen, los miedos con los que viven, creo que eso es importante, ¿no? Y hacerlo con su lenguaje, además. Hacerlo con sus palabras. Vamos a ir tantito un corte, Clau. Ahora regresamos. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Nuestra esquinita de lecturas y películas. Libros, Nuestros niños sicarios, de la antropóloga y psicoanalista Elena Saola. Hay un programa abiertamente en el que conversamos acerca de su trabajo con menores en detención. Se llama así, Nuestros niños sicarios. Está en el YouTube de Canal 14. La causa de los adolescentes, de la psicoanalista francesa Françoise Dolto. Lo escribió después de su obra La causa de los niños. Es ensayo, pero Dolto es muy comprensible. Por muchos años ella tuvo un programa de radio súper exitoso, en donde respondía a las preguntas más cotidianas con respecto a las vivencias infantiles y adolescentes. Una mujer que siempre puso por delante la escucha atenta y el respeto por las infancias y adolescencias. Otra recomendación, si entran a la página web de Colectivo Editorial Hermanas en la Sombra, pueden acceder a los textos de las mujeres en detención con las que trabajan. Allí está la antología El eco de las luciérnagas. Películas, Todos los niños invisibles, un documental muy interesante, hecho de documentales muy distintos entre sí. Varios grandes directores de cine fueron invitados a participar con el tema de las adolescencias y sus conflictos, y cada uno crea su obra desde sus querencias y su espacio de origen. Participaron directores como Emir Kusturica, Radley Scott, Spike Lee. Lo vi en Filming. La película La clase de piano, del director francés Ludovic Bernard. Pierre es director del Observatorio de París y escucha a un joven tocar el piano en una estación de trenes. Reconoce en él un talento excepcional. Mathieu vive en un barrio marginado, tuvo problemas con la ley. Y en el lugar en donde vive, la música clásica que lo apasiona es considerada un deseo lejano e imposible. Acá viene la batalla de Pierre para convencer a Mathieu de que tiene un don. Es una linda película con final muy, muy feliz. Está en Filming. La ley de la calle, un superclásico del director estadounidense Francis Ford Coppola. Esta está en Filming. La película mexicana Chicuarotes, dirigida por el cineasta y actor mexicano Gael García Bernal.
está en Netflix. Ya no estoy aquí, del director mexicano Fernando Frías de la Parra, también está en Netflix. Clau, ¿tienes recomendaciones, libros, pelis? Sí, una película particularmente que me impresionó muchísimo porque retrata muchas cosas que he visto con la población en México. Es una película que hizo una directora de nombre Nadine Labaki, Cafarnaum. Se filmó en 2018 y es la historia de un niño que presenta una denuncia, demanda a sus padres por haberlo traído al mundo, ¿no? Por haber nacido en las condiciones de profunda precariedad y violencia en las que le tocan vivir. Y gana el caso, ¿no? Creo que es una reflexión interesante que va más allá de esta mirada que se tiene adultocéntrica sobre las personas menores de edad, de que no tienen capacidad de reflexión o como que no están conscientes de lo que está pasando en su entorno, ¿no? Hay mucha idea de que es un niño, no se va a dar cuenta, es una niña, no se va a dar cuenta, no importa, ¿no? Y creo que muchas de las cosas que hacemos como personas adultas atentan contra las personas, contra las niñas, los niños, los adolescentes de nuestro entorno, los de las familias y los que no son de nuestra familia. En algún momento en un corte, cuando estábamos hablando de la violencia por omisión, tú mencionaste todo lo no dicho, que va creciendo como el elefante en la sala en las familias. ¿Me quieres comentar? Sí. Cuando establecemos una relación con alguien, una persona menor de edad, y digo menores de edad un poco para englobar, ¿no? a este mundo. No me gusta tanto el tema del concepto de la minoría de edad, porque es como fortalecer esta idea de que no hay una capacidad suficiente, pero pensemos personas que son menores de 17 años en el contexto de lo que establece la ley. Hay una mirada que implica protegerlos, ¿no? Hay que protegerlos, hay que cuidarlos, se habla del derecho superior de los niños, las niñas, los adolescentes, pero siempre bajo una mirada de protección. ¿Qué nos está diciendo esa mirada proteccionista en temas de la omisión? Que es todo aquello que se omite bajo el lenguaje de la protección. Es que eso es complicado y tramposo, porque cuando uno habla de yo no le comunico esto a mi hija o a mi hijo porque tengo que proteger su inocencia, etcétera, muy probablemente una se está protegiendo a una misma. Así es. O sea, la adulta, el adulto, no estoy protegiendo esa infancia a la que no estoy realmente mirando y escuchando, sino me estoy protegiendo a mí. Exacto. De temas que son muy complicados. Entonces, ¿qué entendemos por proteger? Es todo un debate. Así es. Y tiene que ver con la incapacidad de construir un lenguaje que nos permita hablar desde donde sea que estemos como personas adultas, con un niño, con una niña, con un adolescente. Por eso decía yo hace rato sobre la importancia de hablar como abiertamente, ¿no? Con un lenguaje evidentemente siempre es muy, muy respetuoso, pero sí no minimizar lo que hace un adolescente, ¿no? O sea, no decir es poca cosa lo que hiciste porque eres un adolescente, no, lo que hiciste es muy grave. O lo que sientes, claro. O lo que quieres decir, claro. O lo que acabas de decir. Allí François Dolto es exactamente toda su reivindicación de vida. Y algo que me parece que es muy interesante de lo que decías ahora, que hacías las recomendaciones de los libros, es la escucha. ¿Cómo escuchamos a las personas menores de edad, ¿no? ¿Cómo escuchamos a un adolescente? ¿Cómo escuchamos a un niño, a una niña? ¿Qué tipo de normalización reconocemos? ¿Qué tipo de conceptos y de ideas y de preguntas permitimos que un niño tenga o que una niña tenga, ¿no? ¿Qué le autorizamos que reflexione? ¿Qué le autorizamos que le preocupe? ¿Qué le autorizamos que sienta? Y pues no sé, yo me acuerdo de cuando era niña y cuando era adolescente y recuerdo todas las cosas que no dije porque había un entendido de que había cosas de las que yo no podría hablar con mi familia, ¿no? Y que ahora, cuando trabajo con personas adolescentes, pues de alguna forma están allí, o sea, esa experiencia y ese sentimiento está allí de falta de reconocimiento, de que hay cosas que necesito decir y que quiero decir, o que ellas quieren decir, necesitan decir, y cómo escucharlas sin imponer el juicio adultocéntrico. Sí. No quisiera que se nos acabara el tiempo sin que nos hables de justicia restaurativa. Claro. Uno de los
de las propuestas o la propuesta con la que yo trabajé como parte de mi investigación doctoral, que fue algo que fue revelándose durante el proceso de la investigación, fue pensar en procesos y en justicia restaurativa, no solamente bajo los criterios que establece ya sea los organismos internacionales o la ley penal que reconoce la justicia restaurativa como mecanismo alternativo para ciertas cosas, sino cómo pensar lo restaurativo como una definición en sí misma de lo que es hacer justicia. O sea, es decir, toda justicia debería de pensarse como restaurativa. Cuando estas niñas, estos niños o estos adolescentes, estas adolescentes que fueron niñas y niños permanentemente precarizados, violentados de manera deliberada por omisión, por género, por etcétera, etcétera, cuando llegan al sistema se vuelven visibles al Estado, ¿no? Y a la sociedad. Antes no los vimos, antes no nos dimos cuenta que estaban allí, o nos dimos cuenta pero los ignoramos. Pero cuando están allí cometen una acción terrible, entonces decimos, él es el responsable, él es el culpable. ¿Qué hace allí la justicia restaurativa? O sea, en el horror creaste tu existencia. Exacto. Y entonces la justicia restaurativa allí, adentro de los espacios penitenciarios, tendría que responder a estas cosas que ellas se están preguntando respecto a su relación con sus víctimas, su relación con la muerte, su relación con la precariedad, su relación con ¿Cómo explicas que tu madre te empezó a explotar sexualmente desde que tenías 5 años? ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo te reconcilias con eso? ¿Cómo restauras eso? Yo creo que sí se puede, ¿no? Y creo que se puede hacer a partir de procesos muy cuidados, ¿no? Sí, eso estaba pensando, que es un proceso largo, porque primero la persona tiene que aceptar y entender que eso que fue normalizado en realidad era una violencia brutal. Así es. Sí, y por ejemplo, cuando hemos tenido sesiones en temas de violencia de género, se revelan muchas cosas que están allí. Y la principal violencia, por ejemplo, para mí la principal violencia que yo he registrado cuando hablamos de violencia de género viene de las madres y en segundo término de los padres, porque generalmente los padres están ausentes, ¿no? Hay otro tipo de violencia allí en la ausencia también, que hay una omisión también, ¿no? Pero en el caso concreto de la relación con las madres, una de las violencias ejercidas en razón de género viene principalmente por las madres. Y eso creo que es algo de lo que tenemos que hablar, ¿no? Es algo que hay que revisar porque, pues claro, hay una idea no solamente de que yo como mujer merezco que me traten como me tratan porque así trataban a mi madre, porque mi madre me trataba así, sino ¿dónde empezamos a poner también la mirada para restaurar, ¿no? Para reparar? Ahí el trabajo de restauración es con ellas como victimarias, pero también es con esa madre, con ese padre, con esos hermanos, con esa comunidad, pero también con la comunidad penitenciaria y también con la comunidad que circunda la comunidad penitenciaria. Y así podemos ir haciendo un ejercicio donde prácticamente toda la sociedad mexicana estamos de alguna forma vinculadas, ¿no? Relacionadas con esa realidad. ¿Y cómo podemos participar todas las personas? ¿Cuál es nuestra manera, nuestra corresponsabilidad? Porque es verdad lo que tú dices, no existe hasta que existen en el espanto, ¿no? Sí, pues la población adolescente más o menos deben de ser, ¿qué te gusta? El 20% de la población total. Pensemos en niños, niñas y adolescentes, el 30 y tantos %, ¿no? Están en todos lados, están presentes en todos lados, en la calle, en los espacios donde convivimos, en las familias, ¿no? En las familias con las que nos relacionamos, en las escuelas. Creo que cuando hagamos conciencia de que todos los espacios en donde nos encontramos hay población adolescente y personas, niños, niñas, ¿no? Estaríamos reconociendo que todo lo que hacemos tiene un impacto en ellas y en ellos. Muchas veces la gente quiere respuestas o soluciones como
como resuelvo ahorita, hago esto, dono esto y ya cumplí. No fue por ahí mi pregunta. No, yo sé que no, pero sí creo que hay como una, lo digo un poco como en el sentido interpelando a algo que es muy colectivo, ¿no? Y creo que en este caso, si nosotros... Mira al lado de ti, es más o menos Exacto. lo que estoy interpretando. Mira frente a ti, escucha allí donde tú estás. Sí. Es más o menos lo que estoy interpretando. Claro, dejar de normalizar que los niños y las niñas tienen derecho a trabajar en la calle porque se están muriendo de hambre, ¿no? Eso no es un derecho. No hay un adulto que los puso allí. Clau, muchísimas gracias por estar hoy. De verdad fue muy Muchas interesante gracias. y muy profundo y me gustó mucho conversar contigo. Muchas gracias por la oportunidad. Pues gracias a Claudia Alarcón Zaragoza, investigadora de CIEG UNAM, doctora en Ciencias Sociales y Humanidades, especialista en menores en conflicto con la ley. Somos corresponsables de esa sociedad de justicia y de derechos que deseamos. El futuro se imagina y se trabaja cada día. El presente y el futuro de nuestras personas menores de edad nos concierne. Educar, proteger, amar. Gracias a ustedes por recibirnos en sus casas. Los esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar. Llegó a sus playas. Les escuchamos.